lógicos, ¿de acuerdo? A ver, nuevamente entonces decirte que la cohesión textual 2, este tema busca como objetivo que usted pueda identificar los conectores lógicos a través de la lectura de diferentes textos. A la vez también usar estos conectores lógicos para la producción, creación de diferentes textos, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la cohesión textual. ¿Qué es la cohesión textual? Podemos decir que se denominan básicamente conectores lógicos relativos a los enlaces que son nexos gramaticales y que unen internamente una oración o más oraciones entre sí para conformar un discurso o para conformar un texto. ¿De acuerdo? A ver, entonces, la cohesión textual 2 tiene que ver en este caso con los conectores lógicos, ¿ya? ¿Qué son los conectores lógicos? A ver, sobre si vas a copiar o no. A ver, en un momentito te voy a dar chance para que copies esta definición, ¿ya? A ver, decíamos entonces, dentro de la cohesión textual 2, toca tratar sobre los conectores lógicos. Los conectores lógicos cumplen un papel fundamental en la categorización y ordenamiento de las ideas, ¿ya? Entonces, denominamos conectores lógicos a los hilativos, las conjunciones o los enlaces que son nexos gramaticales y que unen internamente las oraciones, las ideas, ¿ya? Entre sí para conformar un discurso coherente, ¿de acuerdo? Un texto coherente, un texto lógico. A ver, le decía entonces, para que vayas avanzando con el copiado de tu tema, el título es este, ¿ya? Cohesión textual 2. Antes de que coloques este título, por favor, recuerda que estamos en el mes de mayo, estamos entrando al mes de mayo, ¿ya? No olvides diseñar tu carátula del mes de mayo, mes del amor, ¿de acuerdo? Después de diseñar esta carátula, recién escribes el título, Cohesión textual 2. Y también escribes la fecha, no te olvides, ¿ya? A ver, cohesión textual 2, entonces escribes en tu cuaderno. Después de ello, colocas conectores lógicos como subtítulo. Aquí no he puesto, pero usted debe ponerlo. Conectores lógicos como subtítulo. Esta es la definición de los conectores lógicos, ¿ya? A ver, entonces, mientras vas tomando nota de la definición de los conectores lógicos, vuelvo a repetir, los conectores lógicos son, en el curso del lenguaje lo vemos como las conjunciones. Recuerda que hay conjunciones coordinantes y subordinantes, ¿ya? Es lo mismo en el caso de los conectores lógicos, en el caso del curso de aptitud verbal. Usamos también los conectores lógicos para crear textos, para enlazar, para relacionar ideas, obviamente para estratificar y ordenarlas y categorizarlas, ¿de acuerdo? De esa manera yo puedo saber qué idea es más importante que las otras o qué ideas son causas de otras que son consecuencias, ¿ya? Entonces, son importantísimos los usos de estos conectores lógicos, ¿ya? Muy bien. Dicho ello entonces, copia rápido la definición acerca de los conectores lógicos, ¿de acuerdo? Muy bien, el subtítulo es conectores lógicos, ¿ya? El subtítulo es conectores lógicos, ¿de acuerdo? Muy bien, y debajo entonces tomabas nota de esta pequeña definición, ¿ya? Muy bien. Como te decía entonces, estos conectores, su nombre lo dice, conectan ideas, ¿ya? Subordinándolas o coordinándolas, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, terminaste entonces. Vamos a ver ahora sí los diferentes conectores lógicos que podemos usar para la creación de textos, para el ordenamiento y estratificación de las ideas dentro de un texto, ¿ya? Vuelvo a repetir, el subtítulo es conectores lógicos, ¿ya? A ver, seguimos entonces. Vamos a ver, como te dije, los diferentes conectores lógicos que se suelen usar en la producción de textos, ¿ya? A ver, empezamos entonces. Vamos con los cuadros. A ver, observa bien entonces este cuadro, ¿ya? Tenemos los tipos de conectores lógicos, por un lado, y por otro lado tenemos, o en otras columnas tenemos los conectores, los diferentes conectores, luego tenemos la función que desempeñan estos conectores, y por ahí te he puesto algún ejemplo, ¿ya? A ver, vamos entonces con el primer tipo. El primer tipo de conectores de causa. El primer tipo de conectores de causa. Los más usados son, a ver, estos cuadros no los vas a copiar. Lo que vas a hacer es, ya después te voy a indicar el cuadro o lo que vas a copiar de tu libro. En tu libro tienes un cuadro similar, ¿ya? Ese cuadro es el que vas a pasar a tu cuaderno, ¿de acuerdo? Es más resumido que esto, creo. A ver, decíamos entonces,
El primer tipo es de causa. ¿Ya? Los conectores de causa son, ¿por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de que, en vista de que, etcétera, etcétera. La función que cumplen estos conectores dentro de la oración o dentro de un texto es de señalar el motivo o la razón de lo que precede, ¿de acuerdo? El motivo o la razón de la idea que precede. Por ejemplo, llegué tarde. Viene el conector que me va a explicar por qué llegué tarde. Llegué tarde porque no me levanté lo suficientemente temprano, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, esa es la función de los conectores de causa, decirme la causa de un hecho, un acontecimiento, un suceso, ¿ya? A ver, prosigo. Después de ello tengo el siguiente conector. Tengo el conector de consecuencia, ¿ya? Los conectores de consecuencia son luego, ¿ya? Pero luego no de tiempo, sino de entonces, ¿ya? Así que de ahí que, de manera que entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por o por lo tanto, o por tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, ergo, etcétera, etcétera, ¿ya? La función de los conectores de consecuencia son de anunciar en lo que sigue una deducción, ¿ya? De lo que precede una deducción, de la consecuencia, ya no de la causa, sino la consecuencia. Así, por ejemplo, tengo aquí, entregaste el trabajo con 5 minutos de demora, de modo que se te descontará la mitad de tu sueldo. ¿Ya? Entonces, entregaste el trabajo con 5 minutos de demora, de modo que se te descontará la mitad de tu sueldo. ¿Ya? Entonces, el conector de consecuencia es este, de modo que. ¿Ya? Muy bien, de modo que. Seguimos entonces. Ese es en cuanto al conector de consecuencia. Seguimos ahora con los conectores de contraste u oposición o contradicción. ¿Ya? Contraste entonces u oposición tenemos los siguientes, más, pero sin tilde, ¿ah? No te vayas a equivocar con el adverbio de cantidad. En el cuando es una conjunción no lleva tilde. Más, pero, si no junto. Por él, al contrario, sin embargo, no obstante, más bien, empero, antes bien, en cambio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahora, ¿cuál es la función de estos conectores? Vuelvo a repetirte, por favor, aquellos que ya recién llegaron. ¿Ya? Claro, puedes ir copiando el cuadro de tu libro. Este cuadro no, el que vas a copiar es el que está en tu libro, en la página 69, creo hay un cuadro, ¿ya? Aquellos que disponen de tiempo pueden ir avanzando el copiado de ese cuadro, pasando ese cuadro a su libro. A ver, seguimos entonces. Decíamos, el de contraste, sí, el de contraste u oposición. La función es la de señalar las relaciones de oposición entre dos ideas, ¿ya? Dos ideas opuestas. Por ejemplo, dice, los borrachos siempre dicen la verdad, sin embargo, nadie les hace caso. Yo sabía. Los borrachos siempre dicen la verdad, sin embargo, nadie les hace caso. Tengo entonces el conector de contraste, de oposición, ¿ya? Que contrasta ambas ideas, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la función entonces del conector de contraste u oposición, también se llama conector adversativo. Luego tenemos el de concesión. El de concesión. Tenemos lo más importante, es aunque, a pesar de que, aun, cuando, si bien, etcétera. La función de este conector de concesión no es de una negación absoluta, sino de parcial. ¿Ya? Es decir, a pesar del obstáculo se logra el objetivo. ¿De acuerdo? A pesar del obstáculo logramos el objetivo. Así, por ejemplo, tengo, aunque el gobierno actual ha prometido subir los sueldos, es probable que no sea capaz de hacerlo. Mira, ¿ve? Tengo el conector entonces de concesión. Aunque concede lo que se busca, ¿de acuerdo? A pesar del obstáculo del gobierno, ya es probable que se consiga lo que se busca. Muy bien. Entonces, en eso consisten los conectores de concesión, ¿de acuerdo? Vamos avanzando entonces con otros conectores. A ver, observamos. Tenemos también conectores de adición, aquellos que aglutinan información, solamente sirven para coordinar la información uniéndola nada más, ¿ya? De adición, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, tengo más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también, etcétera, etcétera.
Como te dije, la función es la de generalmente tienen un parecido con la conjunción copulativa, ¿no? Es la de unir información, adicionar información. Por ejemplo, no solo es una persona, a ver, no solo es una persona incapaz, sino que también es irresponsable, ¿sí? No solo es una persona incapaz, ahí a ver, en la segunda idea se le agrega a la primera, ¿sí? Las dos tienen el mismo sentido, la misma intención, ¿verdad? Muy bien, en eso consiste entonces la de adición, adicionar información. Luego tenemos la de equivalencia. Las más importantes son, en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma, etcétera. A ver, en otros textos también lo conocemos como ejemplificadoras o de ejemplificación o también de aclaración, ¿de acuerdo? La función es la de anunciar lo mismo, pero en términos diferentes, ¿ya? Anuncian lo mismo, pero en otros términos. Así, por ejemplo, tengo, esa chica tiene 5 enamorados. Esa chica tiene 5 enamorados. En otras palabras, se está divirtiendo bastante. Muy bien. Entonces, esta es un ejemplo de conector de equivalencia, donde el conector la tenemos aquí, ¿no? En otras palabras. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Luego tenemos de evidencia, los conectores de evidencia. ¿Ya? Los más importantes son, obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a dudas, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, la función es la de recordar un punto obvio, ¿ya? Un punto que se sobreentiende. Así, por ejemplo, tengo lo siguiente que dice, todos los empleados de esta empresa debemos trabajar seria y profesionalmente. Como es obvio, esto incluye a los directivos de la misma. Cuando dice todos, se refiere a todos. Obviamente, incluye a los directivos de la misma, ¿no? Muy bien, entonces, aquí tengo la palabrita, como es obvio, u obvio nada más, ¿ya? Muy bien. Tengo entonces el conector de evidencia. Luego tengo el siguiente conector. Tengo el conector de orden, aquel que va a ordenar los acontecimientos, los hechos, me da idea de secuencia. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación, seguidamente, etcétera. La función entonces de este tipo de conector es la de enumerar una serie de puntos, una serie de ideas, darle una concatenación a una secuencia, ¿ya? Así, por ejemplo, dice, en primer lugar, ya tienes el primer conector. En primer lugar, ¿qué sucede? Nadie aquí consume alcohol. Luego, ¿qué sigue? En segundo lugar, nadie aquí volverá a hacer, lo volverá a hacer. Y en tercer lugar, o por último, salud, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerda, los conectores de orden me dan justamente eso, el ordenamiento, la secuencia de acontecimientos o de ideas, ¿ya? A ver, luego tenemos la de secuencia. La de secuencia tenemos después, luego, como sinónimo para después, enseguida, etcétera. La función básicamente es la de indicar una sucesión de ideas, ¿ya? Una sucesión de ideas. Así, por ejemplo, tengo, debe decirle a la chica que te gusta que te gusta lo que sientes directamente. Después debes besarla en el acto sin darle tiempo a reaccionar. Consejo para por ahí algún alumno. Decía entonces, debes decirle a la chica que te gusta lo que siente. Bueno, acá está mal. Luego, a ver, siguiente, tienes el conector, ¿no? Después, debes besarla en el acto sin darle tiempo a reaccionar. Muy bien. Entonces, tienes el conector de secuencia de hechos, ¿ya? De acontecimientos. A ver, seguimos entonces. Allá, Reyes. Es probable, Reyes, es probable. Todo es probable en esta vida. A ver, seguimos. Luego de ello tengo aquí un ejemplo para que puedas observar cómo es un texto con conectores y cómo es un texto sin conectores. ¿Ya? Cómo es un texto con conectores y cómo es un texto sin conectores, Aymar. Mira, a ver, observa. El primer texto es un texto sin conectores. Mira qué dice. Sin conector. El virus del SIDA ingresa en el organismo.
Copa los linfocitos. B. El sistema defensivo se va desarticulando. Los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible. El organismo no puede orquestar una táctica defensiva. Ha perdido a alguno de sus más brillantes estrategas. Mira, si te das cuenta y analizas este texto, son varias ideas, pero son inconexas, no tienen relación, ¿ya? No se relacionan. Falta algo ahí que las relacione y, por supuesto, las estructure o categorice o estratifique cuál es la más importante, cuál es la que sigue y así sucesivamente. Mira ahora qué diferente es el mismo texto, pero con conector o conectores, ¿de acuerdo? Muy bien, no, esto de acá no se copia, no, esto no se copia, ¿ya? Ahora, sigo, mira, sigo, a ver. Decía, a ver, vamos a borrar un momentito estas marquitas, ¿ya? A ver, decíamos entonces, este texto sí tiene conector. ¿Qué diferente se va a ver? ¿Qué diferente se va a leer y se va a entender? Mira, dice, el virus del SIDA ingresa en el organismo y luego copia los linfocitos. Mira, ve, secuencia. Como consecuencia, el sistema defensivo se va desarticulando, puesto que, consecuencia, los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. Luego dice, el virus se vuelve invencible. Causa, debido a que el organismo no puede orquestar una táctica efectiva. Consecuencia, porque ha perdido a algunos de sus más brillantes estrategas. Muy bien, te das cuenta entonces qué diferente se ve cuando uso conectores y cuando no los uso, ¿sí? Un texto con conectores es más coherente, es un texto que tiene, se puede estratificar a través de ideas, se puede estructurar, ¿sí? O de pronto se ve una línea de causa-efecto o de pronto de secuencia de ideas. Entonces, ese es un ejemplo de texto con conectores y un texto sin conectores. Ahora, en tu cuaderno vas a trabajar lo siguiente, ¿ya? En tu cuaderno vas a trabajar lo siguiente. Vas a copiar el cuadrito que aparece en la página 69 sobre los conectores lógicos. Hay un cuadro en la página 69, ¿ya? Copias ese cuadro a tu cuaderno, pasas ese cuadro a tu cuaderno de manera ordenada y espaciada, que se vea ordenado, se vea bien. Y también después de ello vas a desarrollar los ejercicios o los textos que corresponden a este tema, que son a partir de la página 70, ¿ya? A partir de la página 70 tienes las lecturas que corresponden a este tema. Vas a desarrollar también el ejercicio léxico, el cuadrito final, ¿sí? Creo que al final de los ejercicios, de la tarea domiciliaria, perdón, aparece un cuadrito, ¿sí? Sobre el ejercicio léxico, donde tienes que relacionar significante con su significado, ¿ya? Entonces, todo ello dice, a ver, a veces creemos que una buena acción consiste en brindar ayuda a quien la necesita, lo cual no está mal del todo. Sin embargo, no tocamos, no tomamos en consideración algunos factores respecto a nuestra ayuda. Para que nuestra asistencia sea calificada como buena acción debe ser oportuna, es decir, que llegue en el momento en el cual se necesita, no antes ni después. Caso contrario, podría calificarse de imposición u oportunismo, respectivamente. También debe ser requerida por la persona a quien pretendemos dirigir la buena acción. Algunas personas son asiduas a los retos constantes y mientras más difícil sea el reto, mayor será la satisfacción al superarlo. Otras personas son más orgullosas como para pedir ayuda y preferirían fallar antes que ser asistidos por terceros. Sea cual sea el caso, si nuestra intervención no es requerida, podría ser calificada de entrometida e impertinente, respectivamente. No debemos olvidar que para llevar a cabo una buena acción, esta debe de ser desinteresada, vale decir, no buscar compensación de ningún tipo. Caso contrario, no sería amor al chancho, sino al chicharrón. ¿Ya? A ver, rápidamente entonces desarrollamos las preguntas. Los que quieren intervenir en el desarrollo, ¿ya? Me escriben las respuestas a través del chat. ¿Ya? A ver, dice entonces, número uno, ya lo escribieron varios, vamos a ver si tienen razón. Dice, señale el tema central del texto. Texto número uno dice, alternativa uno, o A. Factores para que una acción sea calificada de buena. Muy bien, correcto. Esa es la respuesta entonces de la pregunta número uno. Avioncito número uno, número dos.
El conector lógico, sin embargo, y el vale decir cumplen respectivamente con la función C. Vamos a ver si es la C. Sin embargo, ¿ya? Tú viste, observaste tu cuadrito, sin embargo, es adversativo. Vale decir, en otras palabras, ¿sí? Es lo mismo que equivalente. Muy bien, corazoncito, entonces para la número 2 es correcto, muy bien, han estado atentos ahí, han acertado, ¿ya? Vamos a ver con la número 3. Ya te adelantaste un momentito, déjame buscar mi pregunta número 3. Número 3 dice, em, del texto podemos afirmar que la intención basta para una acción, para que una acción sea buena. Bueno, eso no dice tu texto. Debemos ayudar a los demás así no los necesiten tampoco. Una buena acción no busca galardones de ningún tipo y esa es la respuesta. Muy bien, corazoncito. Entonces, para la número 3, correcto. A ver, número 4, del texto es válido inferir, escucha bien, inferir, concluir, ¿ya? No siempre, la B, vamos a ver, recuerda, es inferencia y conclusión, ¿ya? No siempre las buenas acciones son calificadas de esta manera. La calificación de buena o mala acción depende de cada persona. Si la ayuda llega a tiempo, pero no fue pedida, será una buena acción. El desinterés favorece a que una acción sea calificada de buena. A ver, podría ser la D, pero esto de acá es literal, lo dice al final. Te pide una conclusión, una inferencia. Ya lo viste, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a ver si es la B. La calificación de buena o mala de una acción depende de cada persona. No dice eso tu texto, ¿ya? Es más, tampoco podemos inferir eso, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta estaría aquí, ¿ya? Te pide, cuando dice inferencia, compréndelo también como conclusión, ¿ya? Inferir es concluir. En conclusión, entonces, yo puedo decir que no siempre las buenas acciones son calificadas de esta manera, ¿sí? Esa es entonces la alternativa correcta, letra A. Avioncito para la número 4. Número 5, la expresión, si no a los chicharrones, connota qué cosa. Letra A, una ayuda a cambio de algo particular. Correcto, esa es entonces. Muy bien, avioncito número 5. Texto número 2 dice, quienes desde el punto de vista socialistas estudiamos y definimos el problema del indio, empezamos por declarar absolutamente superados los puntos de vista humanitarios o filantrópicos, en que, como una prolongación de la apostólica batalla del padre de las casas, se apoyaba la antigua campaña pro indígena, nuestro primer esfuerzo tiende a establecer su carácter de problema fundamentalmente económico. Mira, escucha bien, ¿eh? La primera parte es importante, ¿ya? Fundamentalmente económico. Insurgimos primeramente contra la tendencia instintiva y defensiva del criollo o misti, a reducirlo a un problema exclusivamente administrativo, pedagógico, étnico o moral, para escapar a toda costa del plano de la economía. Por esto, el más absurdo de los reproches que se nos puede dirigir es el de lirismo o literaturismo, colocando en primer lugar, a ver, vamos a pasar, colocando en primer plano el problema económico-social, asumimos la actitud menos lírica y menos literaria posible. No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor al cielo. Comenzamos por reivindicar categóricamente su derecho a la tierra. Esta reivindicación perfectamente materialista debería bastar para que no se nos confundiese con los herederos o repetidores del verbo evangélico del gran fraile español, a quien, de otra parte, tanto materialismo no nos impide admirar y estimar fervorosamente. Y este problema de la tierra, cuya solidaridad con el problema del indio es demasiado evidente, tampoco nos avenimos a atenuarlo o adelgazarlo oportunistamente. Todo lo contrario, por mi parte, yo trato de plantearlo en términos absolutamente inequívocos y netos. El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la liquidación de la feudalidad en el Perú. Esta liquidación debía haber sido realizada ya por el régimen demoburgués, formalmente establecido por la Revolución de la Independencia. Pero en el Perú no hemos tenido en 100 años de república una verdadera clase burguesa, una verdadera clase capitalista. La antigua clase feudal, camuflada o disfrazada de burguesía republicana, ha conservado sus posiciones. La política de desamortización de la propiedad agraria iniciada por la Revolución de la Independencia, como una consecuencia lógica de su ideología, no condujo al desenvolvimiento de la pequeña propiedad.
pequeña propiedad. La vieja clase terrateniente no había perdido su predominio. La supervivencia de un régimen de latifundistas produjo en la práctica el mantenimiento del latifundio. Sabido es que la desamortización atacó más bien a la comunidad, y el hecho es que durante un siglo de república la gran propiedad agraria se ha reforzado y engrandecido a despecho del liberalismo teórico de nuestra constitución y de las necesidades prácticas del desarrollo de nuestra economía capitalista. A ver, rápidamente entonces, número 6, ¿qué marcaron en la número 6? El texto gira en torno a, el texto gira en torno a ver, a la relación entre el problema de la Tierra, ya esa es entonces, número 6, ¿ya? Número 6, letra A. Avioncito para la número 6, número 7. La O y el por esto tienen una función. Definitivamente, también letra A. Vamos a ver, disyuntiva. La O sí es disyuntiva. Ah, por esto causal. Muy bien. Letra A también, entonces, avioncito número 7, número 8. El conector sabido es, tiene la función. Sabido es. ¿Qué marcaron en la número 8? Número 8. Sabido es, la también. Señalar causa de algo, no, sabido es, ¿ya? Te está diciendo ahí, besito, vamos a ver si es besito. Evidenciar algo conocido, por supuesto, evidencia algo que está sobreentendido, ¿ya? Número 8 entonces, número 8 besito, número 9 la locución tanto materialista como no admirar y estimular fervorosamente para referirse a Bartolomé de las Casas. ¿Qué tiene por intención? ¿Qué pusieron ahí? En la número 9 la A. Ironizar, no, acá mira, acá está en negrita, ¿ve? No ironiza. Mira, ¿ve? Está a mitad del texto, dice, tanto materialismo no nos impide admirar y estimar fervorosamente, dice, ¿no? El trabajo de las casas. A ver, entonces, besito también, a ver, número 9 besito. Desacreditar al cristianismo, no, imposible. ¿Cómo va a desacreditar al cristianismo si ellos también lucharon a favor del indio? ¿Ya? Entonces, lo que trata de mostrar aquí es mostrar respeto por el padre de las casas. ¿Ya? Corazoncito entonces para la número 9, número 10. De acuerdo con lo propuesto en el texto buscamos el cambio de nuestra sociedad y nos centramos solo en cambiar la educación, probablemente, ¿qué sucedería? A ver, la C. No conseguiríamos el cambio porque, claro, el problema sí es económico, ¿no? Si nos centramos en la educación no vamos a conseguir el cambio. Y es la letra C entonces. Muy bien, Joel. Corazoncito para la número 10. Vamos entonces con el siguiente texto, texto número 3, ¿ya? A ver, texto número 3 dice, momentito que esto está complicado. Ahora sí. Dice, texto número 3. Dice, cada sociedad y cada cultura tiene unas instituciones en modo de producción, un sistema de parentesco, un lenguaje, unas pautas, unos usos y unos valores propios. El ser humano adquiere los caracteres específicamente peculiares del hombre, no de manera abstracta y general, sino concretados por la sociedad y la cultura en que nace. Esta adquisición se produce en el proceso de socialización. Desde el punto de vista de la sociedad misma, el proceso de socialización es un proceso de transmisión cultural. La sociedad transmite y comunica sus pautas a los nuevos seres que nacen en ella. En esa transmisión actúa toda la sociedad, aunque a través de ciertos agentes de socialización. El primero y más decisivo agente de socialización es la familia, luego la escuela y el grupo de compañeros. Desde el punto de vista del individuo, el proceso de socialización es un proceso de interiorización y apropiación de los modos culturales. En ese proceso, además, se constituye la identidad del sujeto. El fracaso total de la socialización significa también fracaso y ruina de la persona. El niño psicótico es un niño que no ha llegado ni a socializarse ni a estructurar su personalidad. El adulto esquizofrénico es el adulto cuya personalidad se ha desestructurado a la vez que perdido sus referencias sociales. Otra situación de deterioro de la socialización es la anomía o sentimiento por parte del individuo de vacío normativo, de confusión teórica práctica y de ausencia de orientaciones culturales. A ver, pregunta entonces para la número 11, no 11. Ya lo vio, vamos a ver. El texto expone centralmente, número 11. El texto expone centralmente, ¿ya? Mira, dice, la complejidad cultural de la adaptación social del individuo. B, el rasgo distintivo de los procesos de socialización. La C, la naturaleza y trascendencia de la socialización. Y la D, el desarrollo social de la personalidad en sociedades conflictivas.
Sacamos la D, descartamos la D, no tiene nada que ver. Me queda ABC. Aquí también hay que descartar la letra D, el rasgo distintivo de los procesos de socialización. ¿Ya? Me queda entonces la A y la C, ¿verdad? Muy bien, me dice, el texto expone principalmente la complejidad cultural de la adaptación o la naturaleza y trascendencia de la socialización. ¿De qué me habla el texto? ¿De la cultura o de la socialización y la cultura? De ambas, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto, esta de acá es la que engloba lo principal, ¿ya? Letra A. Avioncito entonces para la número 11. Número 12, en la lectura, el mejor sinónimo de la palabra. A ver, número 12, el mejor sinónimo de la palabra pautas es débito. ¿Cómo que débito? Ah, ya, dedito. Ya, vamos a ver. Norma, sí es correcto, norma entonces. Norma número 12, número 13. Señale la idea falsa respecto a lo leído. Señale la idea falsa respecto a lo leído. A ver, lo falso. Dice, ¿qué marcaron ahí en la número 13? A o C, vamos a ver A o C. La identidad del sujeto se constituye en la socialización, por supuesto, eso sí lo dice. ¿Ya? La C me dicen, vamos a ver la B primero. Los valores culturales son distintivos de una sociedad, correcto, eso sí lo dice en tu texto. La socialización es ajena a las dificultades y contradicciones, no, esta de acá es incorrecta. Muy bien, carro, entonces, carro. No, cochecito tampoco. Entonces, corazoncito mejor para la número 13, ¿ya? Corazoncito, número 14. Número 14. Ya después sigue con tu carrito. Número 14. 14. Cochera. 14. Se concluye que un joven que se muestra antisocial. Muy bien, a ver esos antisociales. Se concluye que un joven que se muestra antisocial, ¿ya? Que marcaron en la 14, ha crecido en un barrio marginal, sobrepoblado y peligroso. Posiblemente fue abandonado en un orfanato cuando era niño. Nació mudo, lo que le impidió comunicarse. Probablemente careció de orientación adecuada de sus padres. Muy bien, ya lo viste, ¿verdad, Cosete? Muy bien, dedito, entonces, pues sí, claro, en tu texto dice que uno de los estamentos de la socialización iniciales es la familia. Por lo tanto, si es que el niño se mostró antisocial, es probable que careció de la orientación adecuada de los padres, de la socialización familiar. Dedito entonces, número 14, número 15. Según el texto, el adulto que ha fracasado en su socialización, ¿qué sucedió con él? También dedito, tiene muchas dificultades para adaptarse a la sociedad. Esa es entonces, ¿sí? Parece que ustedes sí saben. A ver, texto número 4. Vamos a ver. Activar un gen que se encuentra dormido en las células podría ser la piedra filosofal para hacer realidad el más antiguo sueño de la humanidad, la inmortalidad. La esperanza que buscaron los alquimistas sería un hecho de la mano de la ingeniería genética que parece haber descubierto una de las llaves que harían posible prolongar la vida de forma indefinida. La clave es una enzima telomerasa. A ver, yo busco mi telomerasa. A ver, un momentito. A ver, seguimos. No, tampoco. A ver, aquí está. A ver, continuamos. Dice tu texto. Telomerasa, una sustancia que se encuentra en las llamadas células madre embrionarias y que hace posible que éstas puedan dividirse una y otra vez sin envejecer y morir. Por desgracia, para nuestra esperanza de vida, esta sustancia no se halla en los tejidos adultos, pero diversos estudios serios realizados por universidades americanas y muy especialmente por la empresa Biotecnología Heron Corporation apuntan hacia la posibilidad de activar la fabricación en el organismo. Desde hace varios años se están realizando serias investigaciones para conocer las causas que provocan el envejecimiento de las células. Los organismos unicelulares como las amebas se podrían considerar inmortales, pues se dividen de forma indefinida, sin deteriorarse generación tras generación desde hace muchos cientos de millones de años. En cambio, el envejecimiento es un fenómeno natural en las plantas y animales, entre estos el ser humano. Las células que nos componen dejan de dividirse correctamente y finalmente morimos. Esto ocurre con todas las células menos con las destinadas a la reproducción, los germinales, contenidas en los óvulos y los espermatozoides que pasan de una generación a otra sin envejecer. A ver, 16 entonces, ¿qué marcaron en la 16? Básicamente el autor del texto nos quiere comunicar, número 16, ¿qué pusieron ahí?
A o B, vamos a ver A o B, sí, pues ahí estás en la duda, a ver, estás ahí. Básicamente el autor del texto nos quiere decir o comunicar los factores que determinan el envejecimiento natural del ser humano. Y la B dice, las investigaciones genéticas en torno a la inmortalidad del hombre. A ver, ¿cuál es más englobante? ¿Cuál de las dos alternativas es más genérica, más englobante de todo el texto? Ya lo viste, ¿verdad? Muy bien, esa es entonces, ¿ya? Es la letra número 16. ¿Me dijiste? La A. Los factores que determinan el envejecimiento natural del ser humano. Las investigaciones genéticas en torno a la inmortalidad del hombre. No me habla mucho de genética en tu texto, te has dado cuenta, ¿no? No me habla mucho de genética, más me habla de aquellos factores que causan el envejecimiento natural del ser humano, ¿ya? Y esa es entonces, ¿ya? Avioncito número 16. Número 17. 17, ¿qué marcaron en la 17? La C, vamos a ver, en el texto el término serios es equivalente a riguroso, muy bien. Sí. Y acá, todos entonces, todos. Carro, Chanel, chico, chico, todo entonces, ¿ya? Corazoncito yo lo prefiero, ¿ya? 17 entonces, riguroso, corazoncito. Muy bien, a ver chicos, para el número 18, en la foto que me han mandado del profesor Noé, no está completa, como ustedes puedan observar, no está completa, por lo tanto, vamos a tener que llegar hasta la 17 nada más. Ya la 18, 19 y 20, las claves te las daré la próxima clase. Como puedes observar, todo está cortado, ¿ya? Parece que no tomó bien la foto. Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente, nos pasamos de frente al ejercicio léxico, ¿de acuerdo? Pasamos de frente al ejercicio léxico y una vez relacionamos cada uno de los significados con su significante. A ver, dice entonces el ejercicio léxico. Primer significado, ¿ya? Primer significado. Ustedes escriben con qué relacionaron, ¿sí? Si la pasamos ahorita. Ahorita un momentito, ya me lo paso así mal. A ver, vamos con las definiciones entonces. Hablador, dice, que siendo cobarde presume de valiente. ¿Con qué relaciona? Con baladrón, muy bien, ya ven, Cosete sí buscó entonces el significado. A ver, dice, confuso, difícil de entender o comprender. ¿Qué pusieron ahí? ¿Con qué relacionaron? Con babélico, muy bien, correcto. Luego la número 3, nuevo e inexperto en cualquier arte u oficio. Bisoño, es correcto, bisoño con la 3. 4, persona que muestra comprensión y tolerancia hacia los demás. Benévolo, muy bien, correcto, benévolo con 4. 5, enfrentarse a una dificultad o a un riesgo y luchar para superarlo. Bregar, muy bien. Y número 6, quitar un bien sin violencia y con astucia. Birlar, birlar, no es birlán, es birlar. Birlar entonces. Número 7, banquete, comida abundante preparada para celebrar algún acontecimiento. Muy bien. 8, hablar en voz muy baja produciendo un murmullo. ¿Cómo se llama eso? Bisbizar, muy bien, correcto. Eso se llama bisbizar. Número 9, referido a un terreno que no se cultiva o que no da ningún fruto. Baldío, muy bien, baldío con 9. Número 10, expresión de desprecio grosera e insultante. Befa, ya ves, Befa no era tu mejor amiga, sino que te insultaba. Expresión de desprecio grosera e insultante. 11, presentimiento, barruntar, correcto. Barruntar. Y la número 12, basto, ¿ya? Persona sin educación, por si acaso es basto con B. También hay otro basto con V, ¿ya? No te vayas a confundir. A ver, seguimos. Vamos con las oraciones incompletas. Oraciones incompletas. Número 1 dice, el profesor sorprendió a Ana cuando ésta lee a las claves del examen a su enamorado. ¿Le virló? No, le decía, oye, la sé. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Le bisbizaba, correcto, le bisbizaba, muy bien. Bisbizaba Cosete. Número 2. No soy talentoso, pero en los estudios pude aprobar hasta los cursos más difíciles. Brego, muy bien, pero brego, ¿ya? Lucho dice, ¿no? 3. Es un, no te preocupes. ¿Cómo es? ¿Qué palabra usaron en la 3? Es un, no te preocupes por sus amenazas, es un baladrón, ¿ya? Es un baladrón, solamente amenaza, no cumple. Número 4. Al bajar del metropolitano recién me di cuenta de que mi smartphone, me habían birlado. ¿Ya ves? Así perdiste tu teléfono. Número 5, no seas y cede el asiento, es anciano, no seas maleducado, no seas vasto con B. ¿Ya? Y por último, número 6, de la boda se echó a perder. ¿Qué se echó a perder? El banquete, muy bien. ¿Sí? Se echó a perder el banquete.
Muy bien, jovencitos, entonces, hasta aquí hemos desarrollado, espero que hayas copiado el cuadrito que te pedí, aquel cuadrito que está en la página 69 de tu libro. Ese cuadrito debe estar bien copiado en tu cuaderno, ¿ya? En tu cuaderno, por supuesto, espero que sí, José. Entonces, hasta aquí hemos desarrollado los ejercicios que corresponden a la cohesión textual número 2, ¿ya? Muy bien, aquí terminamos, nos vemos en la próxima clase, próxima sesión. Cuídense.